Perdón. Muy buenas tardes. Siendo las 12 horas con 40 minutos de este miércoles 10 de enero del año 2024, saludo a mis compañeras comisionadas y damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan de manera presencial en esta sala de sesiones del Pleno del INAI, así como a quienes nos hacen el favor de seguir esta transmisión, como ordinariamente lo hacen a través de las redes sociales del Pleno. Solicito a la Secretaría Técnica del Pleno verifique si existe quórum legal para celebrar válidamente la sesión ordinaria del Pleno de este instituto, a la cual se ha convocado. Por favor, Secretaría Técnica del Pleno. Con su venia, comisionado presidente, de conformidad con la sentencia definitiva de fecha 2 de octubre de 2023, dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 280/2023, cuyos puntos resolutivos fueron notificados a este instituto el 4 del mismo mes y año, se autoriza al Pleno de este instituto a sesionar con menos de 5 personas comisionadas, siempre y cuando lo hagan con la totalidad de sus comisionadas y comisionados designados y de manera colegiada, como dicta el artículo 6º, apartado A, fracción 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, le informo que están presentes las comisionadas y el comisionado Norma Julieta del Río Venegas, Blanca Lili Barra Cadena, Josefina Román Vergara y Adriana Alcalá Méndez. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, secretaria. Y antes de dar inicio, ya de manera material con esta sesión, hemos dado formalmente inicio. Me permito enviar un mensaje de reanudación de labores de este año 2024. Esta es nuestra primera sesión del Pleno del INAI. Me tomaré unos minutos con la venia de mis compañeras comisionadas para desearles un feliz año 2024 y para reafirmarles, aunque sea reiterativo, el interés que existe de hacer de nuestro instituto un instituto cada vez más cercano a las personas, un lugar más ágil, más justo y también más transparente. Más ágil y rápido en los procesos burocráticos, en los trámites, en las gestiones. Más justo en las decisiones que involucren a la ciudadanía y a las personas que trabajan para esta institución. Y más transparente para que la rendición de cuentas sea un proceso simple y visible en todos los espacios y decisiones que involucren a nuestra gran institución. Este organismo constitucionalmente autónomo sufrió durante todo el año 2023 la amenaza de desaparición, al grado de que por primera vez este Pleno no pudo sesionar válidamente y se creó a través de la desinformación una narrativa que pretendió desprestigiar la digna y extraordinaria labor de quienes laboramos para esta noble institución, cuando la realidad es que es nuestro trabajo fundamental para las personas comunicadoras, la sociedad civil y la ciudadanía al momento de acceder a sus libertades de información, de prensa o de expresión. Sé que enfrentamos retos y desafíos políticos, pero estoy seguro que con el compromiso que tenemos los 4 comisionados que actualmente integramos el Pleno del INAI de proteger los 2 derechos humanos que nos han conferido, el derecho se sobrepondrá ante cualquier intento de vulnerar el principio de progresividad que establece el artículo 1 de nuestra Constitución. Este instituto tiene una lógica ciudadana y no una lógica gubernamental, y su interpretación es muy sencilla de leerse desde el artículo 6º constitucional, artículo que al igual que el 16 honraremos y defenderemos los 4 integrantes de este Pleno. No dudaremos en seguir hacer notar nuestra importancia o la importancia de nuestra permanencia en el Estado mexicano para la protección, la promoción, respeto y garantía de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. En este año electoral que resulta trascendental para la vida política de nuestro país, la transparencia puede y debe de ser una herramienta estratégica para tomar decisiones informadas que empodere a la sociedad y sobre todo a los grupos históricamente vulnerables. Y como dice la gran promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del año 2030, no dejaremos a nadie atrás. Esto al buscar, recibir y difundir informaciones. Este año 2024 buscaremos un INAI mucho más ciudadano, mucho más cercano a toda la gente. Colaboraremos de una forma más cercana, obviamente de la mano con mis compañeras comisionadas, con organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, academia y expertos independientes, porque reconocemos que la diversidad de perspectivas enriquece la toma de decisiones y contribuye a tener instituciones más informadas y también más receptivas. La transparencia no solo se trata de divulgar información, sino también de escuchar y de aprender de ustedes, la sociedad a quienes nos debemos. En conclusión,
El INAI debe ser una brújula que guíe el rumbo de la apertura gubernamental y confiamos en que el Pleno, la gran familia INAI y el Sistema Nacional de Transparencia en conjunto, seguiremos construyendo una sociedad en donde la transparencia sea un gran legado perdurable para las futuras generaciones y nunca más vulnerado por ideologías políticas. Muchísimas gracias. A continuación, y siguiendo el orden del día, le pido perdón, compañeras comisionadas, de no haber comentarios o inconvenientes, procederemos al desahogo de los asuntos que se han presentado para esta sesión. Le solicito a la Secretaria Técnica del Pleno sea tan amable de dar lectura al orden del día que se ha propuesto. Con gusto, los asuntos a tratar en la presente sesión son los siguientes. Punto 1, aprobación del orden del día y, en su caso, inclusión de asuntos generales. Punto 2, aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Pleno de este Instituto, celebrada el 19 de diciembre de 2023. Punto 3, medios de impugnación interpuestos. Punto 4, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia que propone la Secretaría de Acceso a la Información, identificada con la clave DIT 716/2023, interpuesta en contra del Instituto de Salud para el Bienestar. Punto 5, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto dejar sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRD 2257/22 en estricto cumplimiento a la ejecutoria dictada por el 14º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito en el expediente de amparo en revisión RA 359/2023, misma que confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México en el juicio de amparo 239/2023. Punto 6, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto la designación temporal de plazas vacantes sujetas al servicio profesional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Punto 7, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto la adhesión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al decreto por el que se declara el año 2024 como año de Felipe Carrillo Puerto, benemérito del proletariado revolucionario y defensor del Mayab, y se instruye a incluir en toda la documentación y correspondencia dicha leyenda y el distintivo correspondiente a la certificación del Instituto por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación. Punto 8, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto el nombramiento de la persona titular de la Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Punto 9, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este Instituto el nombramiento de la persona titular de la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Punto 10, asuntos generales. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, Secretaria Técnica del Pleno. Someto a consideración de las comisionadas el orden del día y les pregunto si desean inscribir asuntos generales. Gracias. De no haber comentarios adicionales, le solicito a la Secretaria Técnica del Pleno, por favor, sea tan amable de tomar la votación correspondiente. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, se somete a consideración de las comisionadas y el comisionado el orden del día para la presente sesión, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado presidente Alcalá. A favor. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad el orden del día para la presente sesión sin la inclusión de asuntos generales. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, Secretaria Técnica del Pleno. Y en desahogo el segundo punto del orden del día, relativo al proyecto de acta listado, le solicito a la Secretaria Técnica del Pleno sea tan amable de tomar la votación correspondiente. Con gusto, por instrucciones del comisionado presidente, se presenta al Pleno de este Instituto el proyecto de acta de la sesión ordinaria de este Instituto celebrada el 19 de diciembre de 2023, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado presidente Alcalá. A favor.
En consecuencia, queda aprobado por unanimidad de las comisionadas y el comisionado el acta listada en el punto 2 del orden del día. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretaria técnica del Pleno. En desahogo del tercer punto del orden del día, solicito a la secretaria técnica del Pleno hacer una breve descripción de los proyectos de resolución que las comisionadas y un servidor sometemos a la consideración de este Pleno. Por favor. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, primero doy cuenta a este Pleno que están a su consideración 257 proyectos de resolución listados en el numeral 3 del orden del día aprobado para esta sesión. Entre los asuntos propuestos se tienen 1 al Poder Legislativo, 181 al Poder Ejecutivo, 3 al Poder Judicial, 19 organismos autónomos, 20 empresas productivas del Estado, 5 instituciones de educación superior autónomas, 20 a sindicatos, 1 a partidos políticos y 7 de organismos garantes locales. Asimismo, informó que los asuntos propuestos corresponden a 67 proyectos de resolución en materia de protección de datos personales, 183 en materia de derecho de acceso a la información y 7 recursos de inconformidad relacionados según corresponden los numerales 3.1 a 3.3 del orden del día aprobado para esta sesión. Segundo, entre los asuntos presentados al Pleno se tienen 34 proyectos que proponen confirmar la respuesta del sujeto obligado, 86 que la modifican, 69 que la revocan y 3 que proponen ordenar al sujeto obligado a dar respuesta. Igualmente se presentan 62 proyectos que proponen tener por no presentados, sobreseer o desechar por causas distintas a la extemporaneidad y 3 proyectos en los que se propone desechar por extemporáneos que se encuentran listados en los numerales 3.2 y 3.3 del orden del día aprobado para esta sesión, respectivamente. Tercero, con fundamento en los numerales sexto punto 18 y 44 de los lineamientos que regulan las sesiones del Pleno de este instituto, las comisionadas y el comisionado hicieron del conocimiento de esta Secretaría Técnica los votos disidentes y particulares que presentan algunas de las resoluciones de los recursos propuestos que están relacionados en el anexo del numeral 3.4 del orden del día aprobado para esta sesión, respecto de los cuales cabe precisar que no es necesaria su exposición porque se refieren en todos los casos a votos por precedentes. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, secretaria técnica del Pleno. A continuación procederemos a separar los proyectos de resolución de los asuntos que se discutirán en forma particular. En primer lugar, solicito a la comisionada Román haga uso de la voz. Muchas gracias, comisionado presidente. Muy buenos días, tardes ya de nueva cuenta a cada uno de ustedes que nos escuchan de manera presencial y a quienes nos hacen favor de escuchar en las distintas redes sociales del INAI. Yo solicito separar para presentar y votar en lo individual el proyecto de resolución al RRD, es un recurso de datos, 2691/23, en contra del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionada Román. Tomamos nota. A continuación le haremos el uso de la palabra a la comisionada Norma Julieta del Río. Por favor. Gracias, presidente. Yo solicito separar el RRA 15-140/23 contra el Instituto Nacional de Migración. Muchísimas gracias, comisionada. Se toma cuenta. Comisionada Ibarra, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes y feliz año a todas y a todos. Yo solicito la separación del recurso de revisión del expediente RRA 15.393/23. Muchísimas gracias, comisionada Ibarra. Se toma nota. En lo particular, solicito que el proyecto de resolución que se identifica con la clave RRA 15.479/2023, interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional, se vote en lo individual una vez que sea discutido. Y de no haber comentarios, compañeras comisionadas, le solicito a la secretaria técnica del Pleno, sea tan amable, por favor, de tomar la votación que corresponde. Con su venia, comisionado presidente, me permito informar que se han expuesto y separado para su discusión y votación en lo individual 4 proyectos, por lo cual me permito someter a su consideración el resto de estos y solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor con los votos disidentes y particulares hechos llegar. Comisionada Ibarra. A favor también con los votos particulares y disidentes que se hicieron llegar en tiempo a la Secretaría Técnica del Pleno. Comisionada Román. A favor. Comisionado presidente. Perdón, a favor con los votos particulares y disidentes que han sido previamente anunciados a esa secretaría. Gracias, presidente. Comisionado presidente Alcalá. Muchas gracias. Igualmente a favor con los votos particulares y disidentes que en su oportunidad se hicieron llegar a la Secretaría Técnica del Pleno.
En consecuencia, se aprueban las resoluciones anteriormente relacionadas en los términos expuestos. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretaria técnica del Pleno. Ahora corresponde la presentación del proyecto de resolución que se identifica con la clave RRD 2691/2023 en contra del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, mismo que somete a consideración de los integrantes de este Pleno la comisionada Josefina Román Vergara. Por favor, comisionada. Gracias, presidente. Pues de nueva cuenta, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Bien, como hemos adelantado, este es un recurso que tiene que ver con el ejercicio del derecho a la protección de los datos personales que presenta un particular en contra del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. En esta ocasión, someto a consideración de este Pleno este recurso en el cual una persona requiere al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías con relación a su solicitud de permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores, correspondiente a la convocatoria del año 2023. Específicamente, ¿cuáles son los documentos que solicita? Pide el nombre completo de las personas que dictaminaron la solicitud, es decir, su solicitud. Documento que contenga los criterios y la metodología empleados para evaluar la solicitud cuantitativa y cualitativamente. También el documento que contenga las deliberaciones de la comisión dictaminadora y, por último, el documento que contenga el dictamen completo de esa solicitud. En consecuencia, el sujeto obligado proporcionó una lista con los nombres de los integrantes de la comisión dictaminadora de este ejercicio fiscal 2023 del área sexta de Ciencias Sociales, así como la normatividad que da cuenta de la metodología utilizada para esta evaluación. Además, precisó que los oficios individuales son los únicos documentos que emite el Consejo General con las recomendaciones sugeridas por las comisiones dictaminadoras y revisoras respecto de la evaluación de las solicitudes de ingreso, permanencia o promoción del SNII. Inconforme, la persona solicitante presentó justamente este recurso de revisión, señalando como agravio la entrega de datos personales incompletos, al no haber sido proporcionados los documentos que contienen la información requerida, los 4 puntos que anteriormente referí. En el estudio de fondo del proyecto de resolución advertimos que el responsable sí entregó el listado solicitado en el punto 1, así como también los vínculos electrónicos para consultar la normatividad que da atención al punto 2 solicitado. Sin embargo, respecto de los contenidos de los puntos 3 y 4, no se entregó expresión documental alguna que atendiera lo solicitado por la persona titular de esos datos personales, por lo que consideramos que el agravio que expresa el particular es parcialmente fundado. En esta ocasión presento este proyecto de resolución para dar un ejemplo de la utilidad del procedimiento de acceso a datos personales. No es acceso a información pública, son datos personales que tiene un titular y ese titular es el que está solicitando el acceso a su información personal. Entonces, con ello también busco invitar a la ciudadanía justamente a ejercer los derechos ARCO. Todos titulares de datos personales, mexicanas, mexicanos, todas las personas en México tenemos derecho a acceder a nuestros datos personales, a rectificarlos, a cancelarlos o bien oponernos al tratamiento que se le da a esos datos personales. En este caso, el acceso a datos personales en posesión de un sujeto obligado está previsto en el artículo 16 de nuestra Constitución, específicamente en el segundo párrafo, en donde se establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en términos de la legislación de la materia.
A partir de este mandato constitucional, entonces, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados establece la forma en la que se puede acceder justamente a nuestros datos personales, la cual inicia con la presentación de una solicitud ante el sujeto obligado que la ley denomina responsable. Los sujetos obligados son las instituciones públicas federales en este caso. Todas son responsables del tratamiento de nuestros datos personales. En este sentido, y de acuerdo con el artículo 51 de la propia Ley General, los sujetos obligados tienen la obligación de establecer procedimientos sencillos que permitan el ejercicio de los derechos ARCO. Recordemos que ARCO es acrónimo de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y también se tiene la obligación legal de responder en un plazo máximo de 20 días contados a partir del siguiente al día en que se recibe la solicitud. Este plazo eventualmente podrá ampliarse por una sola ocasión por 10 días adicionales. Durante el periodo de octubre de 2022 a septiembre de 2023, quiero compartir que el tiempo promedio de respuesta por parte de los responsables fue de 11.4 días, lo cual da cuenta de la celeridad con la que se atiende este tema. Se resalta que la ley de la materia establece requisitos a las personas para la presentación de solicitudes. Uno, precisamente, es fundamental acreditar la identidad del titular o, en su caso, del representante legal. Pues en este caso, justamente por eso se diferencia el derecho de acceso a la información pública, que se puede hacer de manera anónima o utilizando algún seudónimo o simplemente no anoto mi nombre, y en el caso de acceso a datos personales, el primer requisito que tengo que cumplir es acreditar que soy el titular de esos datos personales, que yo soy quien digo ser para que se me entreguen mis datos personales. También hay que decir que al momento de presentar una solicitud, hay que precisar la modalidad en la que se prefiere que se reproduzcan los datos personales para la entrega, porque la reproducción evidentemente puede darse en copias simples, en copias certificadas, en medios electrónicos o también en consulta directa. Quizá lo que yo necesito revisar es el expediente clínico y que tiene 400 cuartillas y no necesito las 400 cuartillas, solamente voy a requerir una copia simple de 2 hojas. Entonces, puedo pedir el acceso a mis datos personales de manera presencial, revisar mis documentos e identificar qué me quiero llevar en reproducción. Tal como lo establece el artículo 50 de la propia Ley General, quiero recalcar que el ejercicio de los derechos ARCO, por supuesto que es gratuito, por lo que solo podrán realizarse cobros, y así lo dice la ley, para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío conforme a la normatividad que resulte aplicable, es decir, presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO ante los responsables no tiene ningún costo. Cabe señalar que las solicitudes se deben presentar, igual que en las de acceso a información pública, ante las unidades de transparencia de los responsables, es decir, de cada institución pública. Puede ser a través de un escrito libre, hay formatos, hay medios electrónicos y cualquier otro medio. Lo más usual, como todos sabemos, es el uso precisamente de la Plataforma Nacional de Transparencia para estos efectos. Al respecto, me gustaría destacar que desde el año 2023 se han presentado aproximadamente 620,000 solicitudes en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados solo en el ámbito federal. Hace rato veíamos que actualizado el padrón de sujetos obligados en el ámbito federal son casi 760 instituciones públicas del ámbito federal que también son sujetos obligados en materia de datos personales. Entonces, bueno, esto hace
relevante cada solicitud porque refleja la intención de la ciudadanía de ejercer sus derechos a la protección de los datos personales respecto de instituciones públicas federales. Hay que también destacar que a través de este mecanismo todas las personas pueden obtener de las autoridades, por ejemplo, que es lo más común que se solicita en datos personales, semanas cotizadas para efecto de obtener una pensión o una jubilación. También solicitan constantemente historial laboral, los expedientes clínicos. Es muy importante saber que tanto en instituciones públicas como en privadas de servicios de salud, los titulares de esos datos personales somos cada uno de nosotros, no es el hospital, no es el médico. Claro que existe normatividad al respecto, pero respecto a datos personales, solamente cada uno de nosotros somos titular de ellos. También es común que soliciten información de sus créditos de vivienda, solamente por señalar algunos rubros. Es importante mencionar que si las personas no están conformes con la respuesta entregada por los responsables, tienen derecho a interponer el recurso de revisión ante este instituto, porque precisamente es el INAI, somos este pleno, los encargados de proteger el ejercicio de los derechos ARCO de toda la población. Justamente este RRD, recurso de revisión en materia de datos personales que estoy presentando a ustedes, es un ejemplo de ello, en donde un particular solicita acceso a sus datos personales, no le satisface la respuesta de la institución pública responsable de ese tratamiento y por eso acude ante nosotros. En el país existen ciertas zonas geográficas en donde se registra el mayor número de solicitudes. Quiero adelantarles que las 3 primeras entidades federativas evidentemente son la Ciudad de México con el 35.7%, el Estado de México es el más poblado del país con 23.3% y bueno, Baja California, presidente, con el 3.7%. Sin embargo, todas las personas tenemos garantizado constitucionalmente el ejercicio de los derechos ARCO. Por ello, hago un llamado a que en caso de ser necesario, justamente tienen la posibilidad de utilizar este mecanismo para obtener información de sus datos personales, tanto en el sector público como en el sector privado. En México es un derecho humano. Con base en lo anterior y en el proyecto de resolución, entonces proponemos modificar la respuesta del responsable e instruirle a que realice una nueva búsqueda del documento que contenga lo que solicitan las deliberaciones de la comisión dictaminadora, así como el documento que contenga el dictamen completo de la solicitud, o en su caso, si fuese ese el caso, declarara, pero de manera formal, la inexistencia de esa información. Finalmente, solo quiero mencionar, porque se va a escuchar raro, que yo presento el proyecto de resolución a este recurso en materia de datos, pero también voy a presentar un voto particular porque por criterio, desde que llegué a esta institución, sabrán que opino que la gratuidad de las copias certificadas no aplica exactamente como es mayoría en este pleno. Al tener una formación fiscal no puedo desaplicar las disposiciones tanto de la Ley General de Protección de Datos como la Ley Federal de Transparencia, que establece gratuidad solo para las 20 primeras copias certificadas, no dice nada de copias simples, y además tenemos vigente la Ley Federal de Derechos, entre otras. Entonces, básicamente es la presentación de mi recurso. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, comisionada Román, una amplia exposición, muy didáctica como siempre. La comisionada Ibarra ha solicitado el uso de la palabra. Muchas gracias. Para acompañar el proyecto que ha presentado la comisionada Josefina Román, es un claro ejemplo de los múltiples propósitos del derecho a proteger los datos personales, uno de los 2 derechos que garantiza también este instituto y que nos brinda certeza de que nuestra información personal pues no será objeto de un tratamiento indebido
y desde luego en su caso nos da también los mecanismos de defensa para denunciar cualquier vulneración. Pero también resulta indispensable para acceder a información que nos concierne y que tiene, como ya lo he explicado, la comisionada ponente, un impacto directo en el desarrollo de nuestra vida, como en este caso, el cual nos ilustra la forma en que la persona ejerció este derecho para conocer los criterios que determinaron su permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores. Al respecto, es importante recordar que nuestra Constitución garantiza el derecho de toda persona a gozar de beneficios del desarrollo de la ciencia y de la innovación tecnológica, y también establece la obligación del Estado para apoyar la investigación científica y la innovación científica, humanista y tecnológica, y esto implica brindar certeza de procedimientos justos y transparentes. De esta manera, el derecho a la protección de datos personales de este proyecto es evidente, es una herramienta para hacer valer otros derechos como el acceso a la ciencia y a la tecnología, así como saber las razones por las que se determinó que se hayan limitado o negado mediante diversas circunstancias algunas de las acciones que se desarrollan. Por todo ello, acompaño el proyecto en sus términos. Muchas gracias, comisionada Ibarra. La comisionada del Río ha solicitado la palabra. Gracias. Igual que la comisionada Ibarra, acompaño de entrada a este proyecto que presenta hoy mi compañera amiga Josefina Román, pues conocer los criterios e información relacionada precisamente con este Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT es de gran interés para el sector académico. Los incentivos para desarrollar investigaciones e impulsar fuentes de conocimiento internacional deben de ir acompañados siempre de reglas y procesos muy claros. Bueno, el famoso SNI, creado desde 1984, ha servido como un reconocimiento entre pares a la calidad científica y a la contribución nacional en diversos rubros del saber. En otras palabras, esta agrupación de expertos sienta sus bases en el reconocimiento progresivo de logros y parte esencialmente de los mismos integrantes de la comunidad académica. Durante este gobierno, el mismo CONACYT se transformó desde su nombre. Este proceso no estuvo exento de un debate que fue y que todos conocimos público y la división de opiniones. Basta recordar con lo que fue el tema de la desaparición de fideicomisos de los centros de investigación o la aprobación de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación. Cierro con algunos datos relevantes. El presupuesto asignado para este ejercicio no incluyó recursos adicionales al ramo 38 sobre ciencia y tecnología, quedando en 33,170 millones de pesos. Además, en el anexo 12 del presupuesto de egresos de la Federación, sobre el mismo rubro, se realizó un recorte de 165 billones de pesos. El gasto en proyectos de investigación científica y desarrollo experimental en este sector se encuentra en su momento pues más bajo, habrá que decirlo, como es desde hace 15 años. Y por último, se tiene contemplado el pago de estímulos económicos para más de 44,000 científicos en sus distintos niveles dentro del SNI, de este Sistema Nacional, lo cual equivale al 26% del presupuesto de los programas del CONACYT. Y pues totalmente a favor de antemano. Gracias. Muchísimas gracias, comisionada del Río. Únicamente, pues obviamente para complementar o tratar de complementar la vasta explicación que dio la comisionada ponente y las comisionadas Ibarra y del Río. Este Sistema Nacional de Investigadores fue creado por acuerdo presidencial que data del 26 de julio de 1984, precisamente para reconocer la labor de las personas que están dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología. Son cuestiones apolíticas, son cuestiones que no tienen alguna injerencia, son precisamente personas que destacan por esta labor científica y de tecnología. El reconocimiento como miembro de este sistema se otorga a través precisamente de una evaluación. No cualquier persona, luego muy respetuosamente, puede llegar a ser, comúnmente se le conoce SNI, y mucho menos un SNI nivel 1, 2, 3, sino que se tiene que haber una evaluación entre pares consistente precisamente para otorgar este nivel de reconocimiento. Y esta distinción simboliza la calidad y el prestigio en contribuciones científicas en distintas áreas.
hay diferentes maneras de pedir la potencia científica de hay diferentes pero maneras de medir la potencia científica de un país. Uno de esos es el número precisamente de científicos con los que cuenta un país. Este sistema nacional tiene hasta el cierre del tercer trimestre del 2023 41,351 integrantes. Según datos de la OCDE, cada 1,000 personas empleadas en México, por cada 1,000 personas empleadas en México, 1.24 son investigadores, y el promedio para los países de la OCDE es de 9.11 para el mismo indicador, es decir, estamos por debajo de 8 puntos aproximadamente. Los campeones en este rubro son Corea del Sur, Finlandia y Noruega, con más de 16 investigadores por cada 1,000 habitantes o cada 1,000 personas, que están empleadas. También, de acuerdo con el Banco Mundial, México tiene unos 349 investigadores por 1,000,000 de habitantes, lo que se traduciría en solamente 45,000 investigadores en total, considerando también a los investigadores del sector privado. Por supuesto que acompaño el proyecto que pone a nuestra consideración la comisionada Román, la comisionada ponente, en donde se determina que los datos proporcionados por el responsable no abarcan la totalidad de lo solicitado, toda vez que omitió proporcionar el documento que contenga las deliberaciones de la comisión dictaminadora, así como el documento que contenga el dictamen completo de solicitud relacionadas con el caso específico de la persona solicitante. Y por ello es que la ponente propone en su proyecto precisamente modificar la respuesta y que se ordene la entrega de la información que falta o que es adicional, a fin de garantizar el derecho de protección de datos personales ejercidos por el solicitante. Y pues por supuesto también reconozco el anuncio también del voto y la consistencia del voto de la comisionada Román en este sentido. Digo, es un pleno, se vale disentir, precisamente cada comisionado tiene ciertos criterios específicos, pero por eso es de que se anuncia este voto en particular. No es un voto particular en contra del proyecto, sino, como ya se ha explicado, se presenta en cortesía y en ese sentido acompaña, sabe precisamente que habrá un voto particular. Bien, si no hay comentarios adicionales, le pediría por favor a la Secretaría Técnica del Pleno sea tan amable de someter a la votación de los integrantes de este pleno el presente proyecto que se identifica con la clave RRD 2691/23. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, se somete a consideración de las comisionadas y el comisionado el proyecto de resolución identificado con la clave RRD 2691/23, que modifica la respuesta del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Solicito sean tan amables de manifestar formalmente el sentido de su voto. Comisionada del Río. Como lo expresé, totalmente a favor. Comisionada Ibarra. ¿Con el proyecto? Comisionada Román. Es a favor también, y como ya lo había adelantado, con un voto particular, porque como saben, consideramos en mi ponencia que no resulta aplicable el artículo 50 de la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, porque este artículo refiere la gratuidad de las primeras 20 hojas solamente para la reproducción de copias simples y no así de copias certificadas. Gracias. Comisionado presidente Alcalá. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRD 2691/23 con el voto particular de la comisionada Román. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, secretaria técnica del Pleno. Y ahora corresponde a la comisionada del Río la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 15.140/2023, interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migración. Por favor, comisionada. Gracias, presidente. Bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, una persona solicitó al Instituto Nacional de Migración conocer la siguiente información sobre un presunto acontecimiento. 1. La versión pública de los documentos sobre el suceso que narra la persona solicitante del 17 de octubre del año 2023 en la carretera Guadalajara-Lagos de Moreno, en el que 2 personas detuvieron un camión donde viajaban aproximadamente 20 jóvenes que no hablaban español, presumiblemente de nacionalidad haitiana. Estas 2 personas, sin identificarse previamente, requirieron sus documentos a todos los pasajeros, recogieron pasaportes y después bajaron a todas las personas referidas, se los llevaron a todos y ordenaron que el camión siguiera su curso sin ellos. 2.
La orden de verificación migratoria de mayo de 2023, que facultó a la gente que practicó la orden y a funcionarios para realizar los actos de autoridad anteriormente narrados. Y 3, el nombre de los servidores públicos y puestos que conforme al organigrama ostentan los agentes que participaron en la atención de estos migrantes. En su respuesta, la Dirección de Aeropuertos Marítimos perteneciente al Instituto Nacional de Migración señaló que no cuenta con la información en la Dirección de Control y Verificación Migratoria relacionada con la solicitud que ingresó la persona solicitante. No obstante, la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en este estado, en Jalisco, señaló que después de realizar una búsqueda exhaustiva, en sus archivos localizó un oficio de la Subdirección de Control y Verificación Migratoria, en el que ordena la verificación migratoria a todas las personas que se localicen o transiten sobre la carretera federal Cuota Guadalajara-Morelia, así como sus inmediaciones, en un horario de 1 hasta 7 horas de ese día denunciado del 17 de octubre del año 2023. Respecto al punto número 2 de la solicitud, el Instituto Nacional de Migración mencionó que la orden de verificación migratoria de mayo de 2023 no tiene relación con lo enunciado por el solicitante. No obstante, presenta 2 oficios que informan la suspensión temporal de la estancia provisional situada en Jalisco, mediante el acuerdo 413/2023 que obra en formato digital. Sobre el punto 3 del nombre y cargo del personal adscrito a la oficina de la representación en Jalisco del Instituto Nacional de Migración, el sujeto obligado mencionó que esa información se encuentra reservada de conformidad con el 110, fracción quinta de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud de que son datos que pueden poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física. Recurso de revisión. La persona solicitante, que hoy se vuelve recurrente, impugnó que lo entregado es incompleto debido a que el Instituto Nacional de Migración solo se pronunció respecto al punto 2 y 3 de la solicitud. Asimismo, la persona recurrente señaló que el sujeto obligado no contestó nada respecto al puesto conforme al organigrama de todos los agentes que participaron en esta detención, pues solo anexaron como respuesta 2 documentos escaneados, de los cuales, además de que estos documentos son ilegibles, corresponden a la orden de verificación migratoria de mayo 2023, nada que ver con el asunto requerido. Sumando a esto, la persona ahora recurrente menciona en su recurso que la Unidad de Transparencia confirmó una reserva de información de la dirección que posee los nombres de los servidores públicos. Esto sin que el propio Comité de Transparencia haya realizado una reserva sin la prueba de daño correspondiente. Alegatos. En los alegatos, el sujeto obligado menciona que solicitó a la representación de Jalisco la información y se obtuvo que el personal involucrado tiene cargo de agentes federales de migración y conforme al organigrama se encuentran adscritos a la Subdirección de Control y Verificación Migratoria de esa oficina de representación. Análisis del caso. Después de haber realizado todo este análisis correspondiente, la ponencia a mi cargo, por medio de la abogada proyectista Priscila Mondragón, determinó que el agravio de la persona recurrente es fundado. Si bien la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional de Migración turnó la solicitud de información a las áreas con competencia para conocer de lo requerido, como lo son la Dirección de Control y Verificación Migratoria y la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en Jalisco, lo cierto es que faltó turnar la solicitud a la Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación. Se concluye que el sujeto obligado omitió realizar un pronunciamiento respecto a los puestos de los agentes conforme al organigrama y a los documentos que dan cuenta de la detención de fecha 17 de octubre del año 2023. Por otra parte, se concluye que los oficios entregados a la persona recurrente efectivamente son totalmente ilegibles. Y finalmente, en relación con la clasificación de los nombres y cargos de las personas servidoras públicas del sujeto obligado,
se concluye, aunque es válida la reserva de esta información, el Instituto Nacional de Migración no cumplió con el procedimiento establecido en la ley de la materia para confirmar esta clasificación. Por lo tanto, en la propuesta de resolución, la ponencia a mi cargo propone modificar la respuesta del Instituto Nacional de Migración e instruir el efecto de que realice una búsqueda de información en todas sus unidades administrativas competentes sin omitir a la Dirección de Control y Verificación Migratoria, a la Oficina de Representación de este instituto en el Estado de Jalisco, así como la Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación. También que entregue de forma legible la orden de acción de verificación migratoria. Y también que a través de su comité de transparencia confirme la reserva del nombre y cargo de los agentes federales de migración en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En un breve mensaje, el recurso que hoy presento ante el Pleno del INAI es una oportunidad para destacar la importancia de la migración y las políticas en la materia que ha implementado este Instituto Nacional como el responsable de este tema a nivel nacional. La cooperación entre las autoridades migratorias, tanto en las entidades como en otros países, es un paso para garantizar el respeto a las leyes. Y es necesario que en nuestro país se transparenten todos los procesos que involucren a dicha comunidad. También, en este contexto, los aeropuertos, centrales camioneras y carreteras en territorio mexicano deben de ser espacios seguros para cualquier persona, sea migrante o nacional. Los criterios de revisión no deben basarse en ideas racistas o discriminatorias como el color de la piel o la condición socioeconómica de las personas. Además, debemos de tener plena certeza que son servidores públicos quienes hacen estas inspecciones. De eso no hay duda. Todos y cada uno de los que están en las carreteras deteniendo a los autobuses, camiones, camionetas con migrantes, son servidores públicos. Se debe de priorizar entonces la atención a protocolos de inspección basados en recomendaciones internacionales. Y bueno, ante las próximas campañas, rumbo a la renovación de la presidencia en los Estados Unidos y la exaltación de discursos antimigrantes, es necesario que en nuestro país mantengamos la exigencia por el respeto a las políticas y decisiones internas de las autoridades migratorias. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias, comisionada del Río, por su exposición. La comisionada Ibarra solicitó el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, también para acompañar el proyecto de resolución de la comisionada del Río, justamente el pasado lunes una caravana de más de 2,000 migrantes que habría iniciado su travesía en la Nochebuena, reanudó su viaje en el sur de México con la esperanza de llegar a la frontera estadounidense, luego de acusar al gobierno mexicano de haberlos engañado. Y en ese marco, este asunto que presenta la comisionada del Río nos permite entender que las problemáticas surgen en torno a la migración, sobre todo ante el aumento de este fenómeno en nuestro país. Y al respecto, la Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la ONU ha señalado, como en otras ocasiones se ha referido, que las personas migrantes pueden ser erróneamente vistas como generadoras de problemas estructurales para la sociedad en los países que les acogen. Esto agudiza naturalmente el temor de las personas porque se invisibilizan verdaderamente las causas de la situación que las llevan a salir de sus países de origen. Así que este proyecto demuestra la utilidad del derecho a saber como un medio también para vigilar el comportamiento de las autoridades, configurando una contraloría social que permite identificar injusticias y los abusos de autoridad. Y en este caso, una persona que fue testigo de un posible atropello a derechos humanos acude también a este instituto para tener las herramientas documentales que le permitan avanzar hacia la justicia, por lo que acompaño el proyecto en sus términos. Gracias, comisionada Ibarra. Comisionada, ¿no? Yo obviamente debo enfatizar, si me lo permiten, que comparto la propuesta del proyecto que nos ha expuesto la comisionada Norma Julieta en el sentido de instruir al Instituto Nacional de Migración a realizar esta búsqueda en términos de la Ley Federal de Transparencia, que nosotros comúnmente le conocemos como una búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas respecto de todos los documentos que den cuenta de la detención del día 17 de octubre del 2023
de personas presumiblemente de nacionalidad haitiana, perdón. Asimismo, que entregue de forma legible la orden de acción de verificación migratoria y entregue el acta del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de Migración que confirme la reserva del nombre y cargo de los agentes federales de migración por las situaciones que ahí se justifican, pero obviamente que hace falta este procedimiento. Me gustaría únicamente manifestar que, tal como lo ha establecido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el diagnóstico de los derechos humanos de las personas migrantes, los flujos migratorios son un desafío político y normativo fundamental en temas como la integración, los desplazamientos, la migración segura y la gestión de las fronteras. Lo anterior porque las diferencias culturales, religiosas, de lengua, así como la falta de un documento migratorio que acredite la legal estancia en el país, ocasionan que estas personas migrantes, y además el derecho a migrar es un derecho humano, y que están sujetas estas personas a protección internacional, sean en consecuencia víctimas de discriminación, pero también de constantes violaciones de sus derechos fundamentales. Es decir, la situación geográfica de nuestro país resulta estratégica para que las personas que planean llegar a nuestro país vecino del norte transiten por aquí, y es por ello que el Estado mexicano debe esforzarse cotidianamente en crear instrumentos jurídicos que protejan los derechos de las personas migrantes. Asimismo, en su informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la situación que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México en el periodo 2011 al 2020, hace un exhorto a fortalecer las medidas en que el Estado mexicano ha desarrollado para la prevención, la investigación y la sanción de estos delitos hacia la reparación del daño y la no repetición de hechos que vulneran no solamente la dignidad de las personas, sino el Estado democrático de derecho, que debe garantizar una migración segura, una migración ordenada y una migración regular, por ser un derecho precisamente fundamental. En ese sentido, el tema relacionado con el presente recurso de revisión resulta de la mayor relevancia para toda sociedad, no solamente mexicana, sino para todas las personas, ya que además de garantizar este derecho, el de acceso a la información, permite la toma de decisiones relacionadas con las personas migrantes y que se encuentran obviamente orientadas a su bienestar y al ejercicio pleno de sus derechos. Bien, y si no hay comentarios adicionales, le solicito a la Secretaría Técnica del Pleno, por favor, sea tan amable de tomar la votación que corresponde. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, se somete a consideración de las comisionadas y el comisionado el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 15.140/23 que modifica la respuesta del Instituto Nacional de Migración. Solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor y agradeciendo los comentarios de la comisionada Ibarra y del presidente comisionado. Gracias. Comisionada Ibarra. ¿A favor? Comisionada Román. A favor y, por supuesto, reconociendo el mérito y también la exposición de este proyecto. Comisionado presidente Alcalá. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 15.140/23 en los términos expuestos. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, Secretaria Técnica del Pleno. Ahora corresponde a la comisionada Ibarra la presentación del proyecto de resolución que se identifica con la clave RRA 15.393/23, interpuesto en contra de la Universidad Nacional, contra el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues, si me permiten, comisionadas, comisionado, estando aquí, me entero del fallecimiento del doctor Sergio García Ramírez. Y antes de dar lectura a este proyecto de resolución, pues quisiera expresar mi más sentido pésame a la comunidad de investigadores y juristas de la UNAM. El doctor Sergio García Ramírez, amigo de muchos años, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consejero electoral del IFE, muy destacado investigador emérito de la UNAM, defensor de instituciones, de derechos, de causas sociales y de libertades. Siempre puso al INAI en su defensa, en sus participaciones, y por ello, antes de iniciar esto, pues quiero expresar mi más profundo pésame a su familia, a sus amigos y, por supuesto,
un sentido homenaje a una persona que estará siempre en nuestros corazones y a quien recordaremos siempre. Por supuesto, gracias. Gracias, comisionada Ibarra. Por supuesto que lamentamos el lamentable deceso, valga la redundancia, del doctor don Sergio. Si no tiene inconveniente, pido autorización para tomar un receso, únicamente tomar un minuto de silencio, y les pido a todos los presentes sean tan amables de ponernos de pie. Si me ayudan, por favor, con el contador. Si me ayudan con el reloj, por favor. Muchísimas gracias. En honor a la memoria del doctor don Sergio García Ramírez, sin duda un gran defensor, un gran jurista, gran defensor de los derechos humanos. Adelante, por favor. Continuamos con la sesión, comisionada Ibarra. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues a continuación presento el proyecto de resolución que es el sujeto obligado, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, el RRA, 15.393/23. Y bueno, como ustedes saben, los derechos sindicales han sido un parteaguas para la configuración de una sociedad más justa, equitativa y también con una mayor distribución de los ingresos. De ahí que la Organización Internacional del Trabajo reconozca la libertad sindical como el derecho humano de las y los trabajadores para facilitar la defensa de sus derechos e intereses propios y las negociaciones colectivas mismas que aportan a la transformación democrática de los países. Al respecto, un trabajo realizado por la Organización de los Estados Americanos refiere que aunque organizaciones sindicales mundiales, regionales y locales han asumido compromisos con la igualdad de género, aún persiste una discriminación sistemática de género. Esta se reproduce y afecta la libertad de las mujeres en las estructuras sindicales, mismas que pueden proyectar estereotipos sociales que conciben a las mujeres en una posición de subordinación. En consecuencia, este organismo destaca la importancia de identificar las múltiples prácticas contra las mujeres que han sido normalizadas, como el hostigamiento sexual de las afiliadas, la violencia política que les impide participar en procesos de toma de decisiones dentro de los sindicatos o la violencia económica derivada de aquellas negociaciones colectivas que no exigen poner fin a la brecha salarial de género. Por ello, considero relevante este asunto en el que se requirió copia certificada de los documentos que contengan la siguiente información sobre el apoyo que brinda la Secretaría de Acción para la Mujer y o el Centro para la Atención de la Mujer del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. 1, la ubicación. 2, el presupuesto asignado. 3, saber si cuenta con profesionales en materia de psicología, derecho, medicina, etcétera. 4, el tipo de actividades que realiza este centro
5. Cuántas y cuáles son las actividades que consisten en la atención a víctimas de violencia, acoso, hostigamiento y discriminación. 6. Una vez que exista una denuncia y la víctima sea una trabajadora de base sindicalizada, ¿cuál es el tipo de personal encargado de dar acompañamiento? Y 7. La versión pública del listado con la cantidad de personas que han sido atendidas, cuántas son mujeres, cuántos hombres, rangos de edad, instancia donde fueron vulneradas o vulnerados y las acciones legales que se realizaron interna y externamente. En respuesta, el sujeto obligado, a través de la Secretaría de Acción para la Mujer, señaló que no maneja protocolo ni formato que permita activar el protocolo para la atención integral de casos de violencia por razones de género, por lo que se está elaborando un protocolo, aunado a que está pendiente ese debate en el Pleno del Comité Ejecutivo, el Consejo General de Representantes y Asambleas, por lo que cuando esa secretaría tiene conocimiento de algún acto de violencia donde se vean involucradas personas delegadas, sindicales y subcomisionadas en primera instancia, se busca un acercamiento con las partes para buscar un acuerdo dentro del marco estatutario del sindicato y de no concretarse se apoya con las compañeras adjuntas, con la finalidad de dar acompañamiento jurídico y legal para el siguiente trámite. Finalmente, el sujeto obligado señaló que los datos sobre los casos en los que ha intervenido están en el informe presentado en el 40 Congreso General Ordinario del Sindicato y que existe un centro integral para el desarrollo de la equidad de género con personal especializado del cual proporcionó su ubicación. Inconforme con esta atención, la persona solicitante interpuso el presente recurso de revisión contra la entrega de información incompleta, el cambio de la modalidad elegida, así como la falta de fundamentación y motivo. En vía de alegatos, el sujeto obligado defendió la legalidad de su respuesta. No obstante, del estudio efectuado por la ponencia a mi cargo, se concluyó que el sujeto obligado no cumplió con el procedimiento de búsqueda ni el principio de exhaustividad, pues omitió incluir en su gestión de la solicitud a todas las unidades administrativas competentes. Ahora bien, al analizar el contenido de la respuesta impugnada, se observó que el sindicato atendió el primer requerimiento al señalar que existe un centro integral para el desarrollo de la equidad de género y proporcionar su ubicación. Sin embargo, el sujeto obligado no se pronunció sobre los contenidos 3, 4, 5 y 6. En cuanto al punto 7 de la solicitud, si bien es cierto, el sujeto obligado refirió que hacía entrega del informe que contiene la información de los casos en que ha intervenido, también lo es que tras revisar la totalidad de constancias que integran el expediente de este recurso de revisión, no se visualizó tal documento ni alguna constancia de la que se advierta su entrega a la persona interesada. Respecto del punto 2, el sindicato identificó a la Secretaría de Finanzas como el área competente para conocer de lo requerido, pero la solicitud no se turnó a esa área y consecuentemente tampoco se emitió respuesta de ese contenido de información. Finalmente, por lo que se refiere al cambio de la modalidad elegida por la persona y la falta de fundamentación y motivación, se observó que el sindicato no hizo valer ningún impedimento que justificara una imposibilidad para entregar lo solicitado en copia certificada e incluso no se pronunció sobre el por qué no entregó la información en copias certificadas tal como fue requerido. Derivado de lo expuesto, pongo a su consideración modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado e instruirle a que realice una búsqueda en todas las unidades administrativas que resulten competentes a efecto de localizar y entregar a la persona recurrente las expresiones documentales que atiendan los contenidos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la solicitud. Asimismo, el sujeto obligado deberá proporcionar el informe presentado en el Congreso General Ordinario. A este respecto, es importante señalar que, de acuerdo con el portal electrónico del Centro Integral para el Desarrollo de la Equidad de Género del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, este tiene el objeto de fomentar
un ejercicio igualitario en derechos, obligaciones y oportunidades entre la mujer y el hombre en todos los ámbitos de desarrollo. Y en ese sentido, la rendición de cuentas permite determinar la efectividad de las acciones tendientes a modificar una problemática social tan arraigada y que vulnera los derechos de las mujeres en diversos sectores. Basta decir que tanto la Organización Internacional del Trabajo como confederaciones sindicales han reconocido que existe desproporción entre el número de mujeres afiliadas y de mujeres dirigentes sindicales en puestos de decisión, con una tasa de representación promedio en los órganos de toma de decisiones de apenas el 28% a nivel mundial y 30% en la región de Latinoamérica. Por eso, ante la evidente necesidad de modificar una realidad de desigualdad, la información pública funciona como una herramienta más eficaz para determinar si las acciones encaminadas a resolver una problemática social de fondo resultan idóneas. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, comisionada Ibarra. Comisionada del Río, solicito el uso de la palabra. Gracias, presidente. Sí, para comentar, bueno, de antemano voy con el proyecto de la comisionada Ibarra y, bueno, respaldo en todos sus términos el proyecto que ya nos ha comentado y desarrollado la comisionada. Pues las instituciones del Estado mexicano, incluidos los sindicatos, deben de trabajar para erradicar cualquier tipo de violencia de género. Garantizar espacios seguros para las mujeres es indispensable para fortalecer el Estado de Derecho y la calidad de nuestra democracia. Nadie ni nada ni nadie debe de impedir que las mujeres ocupemos el espacio público y las instituciones deben de estar a la altura de esta urgente demanda. Escuchando a la comisionada, bueno, fueron bastantes los puntos que faltaron de contestar, que es lo que comentaba con la comisionada Román, y algunos datos relevantes nada más. En un documento de la Secretaría de Acción para la Mujer del Sindicato de Trabajadores de la UNAM del año 2017, se destaca que los objetivos de las mujeres sindicalizadas son defender los derechos laborales y alcanzar la igualdad sustantiva y transversal entre hombres y mujeres. Y otro punto, como información complementaria nada más, en julio del año pasado, mujeres sindicalistas de distintas organizaciones, entre ellas el sindicato de la UNAM, formaron el Observatorio para la Igualdad Sustantiva en los Sindicatos, cuyo objetivo es dar seguimiento al cumplimiento precisamente de la Ley Federal del Trabajo para que las mujeres dejen de ser una minoría en las dirigencias de los sindicatos del Estado. Durante la presentación, una de las consultoras del estudio mencionó que los problemas observados en los sindicatos fueron principalmente la falta de proporcionalidad y el acoso. Sin duda, esta es una agenda que debemos seguir impulsando todas y todos desde nuestra trinchera. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, comisionada del Río. Comisionada Román, por favor. Gracias, presidente. Yo, por supuesto, que también adelanto que acompaño el proyecto en el fondo en su totalidad. Sabemos, por supuesto, que este tema es por demás sensible y más importante que sea en razón del sindicato de nuestra máxima casa de estudios en el país. Entonces, por supuesto que comparto absolutamente el criterio de fondo de este proyecto de resolución. También quiero adelantar, como en el caso anterior que yo misma presenté en cortesía para no retrasar la respuesta al particular, porque conocemos ampliamente el criterio de los integrantes de cada uno de este pleno, igual en este caso tengo que adelantar un voto particular, porque tal como en el caso de datos personales en la Ley General de Protección de Datos, en este caso, como es un recurso de acceso a información pública, es el artículo 145 de la Ley Federal de Protección de Datos, de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el que refiere la gratuidad de la información respecto de las primeras 20 hojas cuando se trate de copias simples, no así de copias certificadas. Entonces, bueno, en opinión de la ponencia a mi cargo, solamente aplica este artículo tratándose de copias simples. Solamente por esa precisión presentaré el voto particular, pero insisto en que acompaño completamente el fondo de esta resolución. Gracias.
Muchísimas gracias. Pues trataré de ser brevemente, reconociendo el mérito de este proyecto, pero el tema es trascendental, es muy importante. Lo que me preocupa, y debo decirlo desde este espacio, es que de las actuaciones que obran el expediente, el sindicato desconoce cómo opera y cómo funciona este famoso o este conocido Centro Integral para el Desarrollo de la Equidad de Género. Lo anterior, a pesar de que en el propio portal del propio sindicato obra el informe de actividades 2019-2022, en donde se menciona, entre otras cosas, que el SIDEC, por su acrónimo, brinda a la base trabajadora, a sus hijas, a sus hijos, cónyuges y personal jubilado, asesorías personalizadas, gestiona e imparte conferencias, foros y talleres en los que sensibiliza a la colectividad para propiciar la transversalidad de género en las áreas jurídica, psicológica, de trabajo social, de educación, enfermería, médica y de comunicación. Así, aunque el informe se enfatiza la vida y acciones de este SIDEC, en contraste, cuando responde la petición de información, el sindicato no colmó con contundencia cuestiones elementales y básicas del centro, como por ejemplo la cantidad presupuestal que le permite operar, identificar con precisión las actividades realizadas y ubicar documentalmente tanto al personal que brinda atención como al personal que es atendido. De esta manera quiero recalcar que a través de la reforma federal en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva que constituye, según la presente administración, el nuevo modelo laboral, se reformó el artículo 371, apartado 9 bis de la Ley Federal del Trabajo, en donde se estableció la obligación de contar con una representación proporcional en equidad de género en las mesas directivas de los sindicatos. De acuerdo con el artículo 3 de este mismo ordenamiento, es decir, de la Ley Federal del Trabajo, se busca generar entornos laborales seguros, libres de discriminación, de acoso u hostigamiento sexual, ya que el trabajo exige respeto para la libertad y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener igualdad ante la ley. En ese sentido, aunque el nuevo modelo laboral pretendió impulsar la presencia de las mujeres en la vida sindical al formarlas o más bien al darles un lugar o lugares iguales en las mesas directivas y aumentar con ello la actividad como lideresas de trabajadores, ya que establece la obligación de que toda directiva se conforma bajo el principio de paridad de género, lo cierto es que las mujeres, lamentablemente, a esta fecha, 10 de enero del año 2024, siguen siendo minoría en espacios colectivos. Tan solo en 25 estados hay presencia de mujeres líderes de sindicatos, destacando esta Ciudad de México con 173 secretarías generales, seguido el Estado de México con 44. De esta manera, aunque hay avances en aspectos generales, seguimos viendo que hay precisamente estas prácticas sexistas que obviamente no fortalecen la presencia de la mujer. En suma, y con esto concluyo, además de acompañar, no es suficiente que existan estos lugares normativamente como el SIDEC, si estos no operan con eficacia y logran una correcta funcionalidad. En primer orden, debe haber transparencia en la operación de estos centros, es decir, resulta indispensable respaldar documentalmente todas las acciones que realizan estos centros, la organización, el funcionamiento, integración, que constituyen precisamente los pilares de interés de la solicitud de acceso a información de la persona que hoy se ha vuelto recurrente. Bien, si no hay mayores comentarios, le solicito a la secretaria técnica del Pleno, sea tan amable, por favor, de tomar la votación correspondiente. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, se somete a consideración de las comisionadas y el comisionado el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 15.393/23, que modifica la respuesta del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor, como lo expresé. Comisionada Ibarra. ¿A favor? Comisionada Román. A favor. A favor con el voto particular previamente anunciado. Gracias. Comisionado presidente Alcalá. ¿A favor?
En consecuencia, queda aprobado por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 15.393/23 con el voto particular de la comisionada Román. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, secretaria técnica del Pleno, y con la venia de mis compañeros comisionados, ahora me corresponde la presentación del proyecto de resolución que se identifica con la clave RRA 15.479/2023, promovido en contra del Instituto Politécnico Nacional. Ese asunto que pongo a consideración de manera pública y a mis compañeras de Pleno, considero que es trascendente e importante porque está relacionado con la educación superior en México, específicamente respecto de este proceso de admisión a una de las universidades más importantes de nuestro país, como lo es el Instituto Politécnico Nacional. Debe precisarse que uno de los principales retos para un país es brindar a su población las mayores facilidades para ejercer su derecho a la educación y que esta educación sea de calidad, lo que implica la implementación de políticas públicas para que de manera más sencilla se pueda acceder a la propia educación. Es oportuno señalar que para el año 2022 el Instituto Politécnico Nacional tuvo más de 140,000 personas matriculadas, de las cuales 57.5 fueron hombres y 42.5 fueron mujeres, por lo que es evidente la importancia de los procedimientos de ingresos que se han llevado a cabo por dicha institución, ya que con ello se da cuenta de que efectivamente las y los aspirantes que obtienen el ingreso son acreedores realmente al mismo, con criterios objetivos, y sobre todo las acciones que se llevan a cabo se ajustan precisamente a la normativa aplicable. Precisado lo anterior, en el asunto que hoy separo para su discusión en lo individual, una persona requirió al Instituto Politécnico Nacional el resultado individual, es decir, el número de aciertos de 0 a 140 de cada folio de aspirante registrado en el proceso de admisión, y subrayo cada folio, sin el nombre de los concursantes, obviamente. Lo anterior respecto de este proceso de admisión de nivel superior, modalidad escolarizada del periodo de agosto a diciembre del ciclo escolar 2023 al 2024, cuyos resultados se publicaron el 23 de julio del año pasado. En respuesta, el sujeto obligado a través de la Dirección de Administración Escolar informó que después de realizar una búsqueda en sus archivos, la información solicitada y localizada es de carácter confidencial en términos de lo que establece el artículo 113, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia, toda vez que el número de folio proporcionado a cada una de las personas aspirantes va asociado con los datos personales. Por lo anterior, la persona solicitante se inconformó e impugna la clasificación de la información, destacando que lo requerido no son datos personales, ya que únicamente requieren los folios de las y los aspirantes. Durante la sustanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado reiteró su respuesta. Además, señaló que ninguna de las bases establece que el número de aciertos y el puntaje serán públicos. En ese sentido, en primer lugar, del análisis realizado por la ponencia a mi cargo, se verificó que el número de folio es el conjunto de dígitos que aparece en la solicitud de registro de los aspirantes, mismo que es asignado por el sujeto obligado con la única finalidad de identificar al aspirante a lo largo de todo el proceso de admisión. Por lo tanto, es posible advertir, y así lo proponemos en el proyecto, que el número de folio de los aspirantes no se constituye por datos personales, ya que es asignado por el propio sujeto obligado. Aunado a lo anterior, se localizó una nota periodística que se titula Resultados IPN Segunda Vuelta 2023, de la cual se desprende que el aspirante, para revisar sus resultados de admisión, debe indicar en el portal oficial de la universidad el número de folio y su fecha de nacimiento. De lo previsto, se tiene que, para tener acceso a datos personales como es el nombre, información académica o datos de identificación del aspirante, es necesario contar con información como la fecha de nacimiento, siendo este último un dato que no es requerido por la persona solicitante. De esta manera es posible, pues, concluir que únicamente con el número de folio no es posible acceder a esta información confidencial que alegó el sujeto obligado en su respuesta, sino que únicamente es operado este folio por el sujeto obligado. Aunado a lo anterior, debemos de precisar que resultó errónea la interpretación que da el sujeto obligado referente a que las bases no prevén la publicación de las calificaciones, ya que si bien la convocatoria para nivel superior en modalidad escolarizada del periodo de agosto a diciembre de 2023
no se advierte la obligación de hacer públicos los aciertos obtenidos por cada aspirante, lo cierto es que esto no implica que los datos referentes a número de folio del aspirante y número de aciertos sea considerado de carácter confidencial como lo interpreta el ente recurrido. En estas condiciones resulta procedente la publicación de estos resultados relacionados con el número de folio sin que ello identifique al aspirante. De esta manera es que propongo a mis compañeras comisionadas que se revoque la respuesta del Instituto Politécnico Nacional y se le instruya a efecto de que entregue a la persona recurrente únicamente la información relativa al resultado individual de cada folio de aspirante registrado en el proceso de admisión, sin el número o el nombre de los concursantes, o bien sin proporcionar datos adicionales que puedan identificar al aspirante. Lo anterior respecto al proceso de admisión del Instituto Politécnico Nacional, nivel superior, modalidad escolarizada, del periodo de agosto a diciembre en el ciclo escolar 2023-2024. Hasta aquí, considero que el tema que hoy propongo a discusión resulta relevante para la sociedad, ya que se relaciona con una de las prerrogativas tuteladas en nuestra Constitución, esto es, el derecho a la educación. Al respecto, cabe precisar que conforme a los datos de la Secretaría de Educación Pública, indican que únicamente el 24% de las y los jóvenes mayores de edad en todo México se encuentran inscritos en alguna institución educativa de nivel superior, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. De acuerdo también con lo señalado por el INEGI, solamente 8 de cada 100 alumnos que comienzan sus estudios en la universidad logra terminarlos. En el caso del Instituto Politécnico Nacional, en el año 2022 se obtuvo un total de 142,322 participantes, de los cuales únicamente el 24% fueron seleccionados y seleccionadas, mientras que los restantes, es decir, el 76%, fueron no asignados. Por lo cual considero que el acceso a la información que hoy se solicita permite fortalecer el ejercicio de otro derecho humano. Como siempre lo hemos dicho, este derecho es un derecho llave. En este caso estamos hablando del derecho a la educación, toda vez que conocer los procesos de admisión, así como el número de aciertos requeridos para ingresar a esta universidad de tanto prestigio en México, en alguna de las carreras que ofrece la misma, permite que las y los estudiantes, obviamente aspirantes, estén mejor preparados para dicho proceso, así como también llevar a cabo una efectiva fiscalización de los mismos. Recordemos también que la rendición de cuentas en todo momento fomenta y favorece una efectiva participación ciudadana, y ello conlleva, como lo exponemos semana tras semana, en la consolidación de un Estado democrático, y es ahí donde juega un papel fundamental el instituto. Casos como este dan cuenta de los beneficios que este órgano garante genera constantemente para la sociedad mexicana, y es por tanto que desde este pleno nos esforzamos todos los días, las comisionadas, un servidor y todas las personas que elaboramos aquí, por ejercer nuestras funciones de una manera que podamos honrar las facultades que nos fueron conferidas. Bajo este tenor es que invito a mis compañeras respetuosamente a acompañar este proyecto en el sentido de revocar la respuesta del sujeto obligado. Es cuanto. Si no hay comentarios, le solicito por favor a la Secretaria Técnica del Pleno sea tan amable de tomar la votación correspondiente. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, se somete a consideración de las comisionadas y el comisionado el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 15.479/23, que revoca la respuesta del Instituto Politécnico Nacional. Solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado presidente Alcalá. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 15.479/23 en los términos expuestos. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, Secretaria Técnica del Pleno. Ahora le solicito, por favor, en desahogo el cuarto punto del orden del día, relativo al proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento de obligación de transparencia que propone la Secretaría de Acceso a la Información a este Pleno. Solicito sea tan amable, por favor, de someter a la votación este asunto. Con gusto se somete a consideración de las comisionadas y el comisionado el proyecto de resolución al que se dio lectura en el punto 4 del orden del día, que fue aprobado. Solicito sean tan amables de manifestar el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Román.
A favor. Comisionado Presidente Alcalá. A favor con el voto particular anunciado previamente a la Secretaría Técnica del Pleno. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las comisionadas y el comisionado la resolución listada en el punto 4 con el voto particular del comisionado presidente. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias. En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al proyecto de acuerdo listado, le solicito a la Secretaría Técnica del Pleno sea tan amable de dar una breve síntesis del mismo y tome la votación correspondiente. Se pone a consideración el acuerdo número 5 que se emite en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo que ordena dejar sin efectos la resolución emitida por este instituto mediante la cual se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente al no acreditarse ninguna de las causales de procedencia previstas en el artículo 104 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Así, una vez hecho lo anterior, este instituto debe emitir una nueva resolución en la que observe los lineamientos de la sentencia, lo cual queda registrado mediante el acuerdo ACT-PV, diagonal 10, diagonal 1, diagonal 2024.5, por lo que solicito se sirvan a expresar el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado Presidente Alcalá. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las comisionadas y el comisionado el acuerdo listado en el punto 5 del orden del día. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, Secretaria Técnica del Pleno. En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al proyecto de acuerdo listado, le solicito a la Secretaría Técnica del Pleno, por favor, tomen la votación correspondiente. Con gusto, por instrucciones del comisionado presidente, se presenta al Pleno de este instituto el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la designación temporal de plazas vacantes sujetas al servicio profesional de carrera, el cual se identifica con la clave ACT-PV, diagonal 10, diagonal 1, diagonal 2024.6, por lo que solicito se sirvan a expresar el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado Presidente Alcalá. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las comisionadas y el comisionado el acuerdo listado en el punto 6 del orden del día. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, Secretaria Técnica del Pleno. En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al proyecto de acuerdo listado, por favor, le solicito a la Secretaría Técnica del Pleno, tome nota de la votación correspondiente. Por instrucciones del comisionado presidente, se presenta al Pleno de este instituto el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la adhesión del instituto al decreto por el que se crea el año 2024 como año de Felipe Carrillo Puerto, benemérito del proletariado revolucionario y defensor de Mayab, y se instruye a incluir en toda la documentación y correspondencia dicha leyenda, así como el distintivo correspondiente a la certificación del Instituto por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación, el que queda registrado bajo el número de acuerdo ACT-PV, diagonal 10, diagonal 1, diagonal 2024.7, por lo que solicito se sirvan a expresar el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado Presidente Alcalá. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las comisionadas y el comisionado el acuerdo listado en el punto 7 del orden del día. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias. En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al nombramiento de la persona titular de la Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público de este instituto, pido a la Secretaría Técnica del Pleno, por favor, se sirva, bueno, pero la comisionada Román antes me ha pedido el uso de la palabra. Por favor, comisionada, antes de tomar la votación. Gracias, muy breve. Solamente no quiero dejar, por supuesto, de agradecer y reconocer y enviar un abrazo a la distancia al maestro César Manuel Vallarta Paredes, quien hasta el 15 de este mes ha sido el director general de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público. Para este año hemos modificado los lineamientos para la evaluación, que será vinculante y que además tendrá implicaciones de medidas de apremio en casos de incumplimiento. Entonces, solamente agradecer y reconocer el trabajo realizado. Y por otro lado, darle la bienvenida a esta área al licenciado Pedro González Benítez, quien tiene un amplio currículum en diferentes materias, especialmente en auditoría, fiscalización superior, fincamiento de responsabilidades, rendición de cuentas, y bueno, decir que recibió él en su momento la DG de coordinación con partidos políticos y organismos descentralizados, eran 256, hoy se entrega con 201 sujetos obligados, pero destaco que el promedio de cumplimiento en las verificaciones que se llevan a cabo, la última del año pasado, se entrega con un 95.32% en promedio. Entonces, gracias también, Pedro González. Es todo, gracias.
Muchísimas gracias. Igualmente aprovecho muy brevemente un saludo y un reconocimiento a la distancia a César Vallarta. César, le tocó la formación de esta dirección general y pues también obviamente un reconocimiento a don Pedro González, que me tocó colaborar muy estrechamente en la Secretaría de Acceso a la Información cuando Pedro precisamente asumió el cargo y bueno, los resultados ahí están plasmados. Bienvenido de nueva cuenta, Pedro, ahora en otra secretaría. Por favor, sea tan amable de tomar la votación correspondiente, secretaria técnica del Pleno. Con gusto, por instrucciones del comisionado presidente, se presenta al Pleno de este instituto el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el nombramiento de la persona titular de la Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público de este instituto, el cual queda registrado bajo el número ACT-PV/10/1, 2024.8, por lo que solicito se sirvan a expresar el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor. Comisionada Ibarra. Desde luego a favor y reconociendo el trabajo de César Vallarta y también pues deseando éxito a nuestro amigo Pedro. Comisionada Román. A favor. Comisionado presidente Alcalá. A favor. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad de las comisionadas y el comisionado el acuerdo listado en el punto 8 del orden del día. Es cuanto, comisionado presidente. Claro, en desahogo del punto, gracias secretaria técnica del Pleno, pero en desahogo del 9º punto del orden del día, relativo al nombramiento de la persona titular de la Dirección General de Investigación y Verificación de verificación, y verificación del sector privado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Por favor, antes de tomar la votación, le cedo el uso de la voz a la comisionada Román. Gracias, comisionado presidente. De la misma manera, dar las gracias y reconocer el trabajo de mucho tiempo, no solo en esta área, sino en diferentes unidades administrativas del INAI, a Nancy Pérez Guzmán, quien también hasta el día 15 de este mes ha sido la directora general de Investigación y Verificación del Sector Privado, y también darle la bienvenida al maestro Luis Alberto González García, quien a partir del día 16 asume la titularidad de esta DG. Luis Alberto durante muchos años ha estado trabajando en el INAI, inclusive antes de que algunos de nosotros llegáramos a este pleno. Entonces, bueno, celebro y le doy la bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Igualmente reconocer el trabajo de Nancy Pérez durante muchos años aquí al Instituto y los últimos desempeñándose como directora general, y también reconocer el trabajo de Luis Alberto González García. Sea bienvenido. Bueno, ya es parte del Instituto, pero ahorita como en esta promoción. Si no hay comentarios, por favor, le solicito a la Secretaría Técnica del Pleno que sea tan amable de tomar la votación correspondiente. Con gusto, por instrucciones del comisionado presidente, se presenta al Pleno de este instituto el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el nombramiento de la persona titular de la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado de este instituto, el cual queda registrado bajo el número de acuerdo ACT-PV/10/1, 2024.9, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionada del Río. A favor. Comisionada Ibarra. A favor. Comisionada Román. A favor. Comisionado presidente Alcalá. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de las comisionadas y el comisionado el acuerdo listado en el punto 9 del orden del día. Es cuanto, comisionado presidente. Muchísimas gracias, secretaria técnica del Pleno. Y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, se da por concluida la presente sesión del Pleno del día hoy, miércoles 10 de enero del año 2024, siendo las 14 horas con 15 minutos. Muchísimas gracias, buena tarde y muy buen provecho.